Bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana analizamos, comentamos las novedades y discutimos y en general hablamos sobre juegos de mesa. ¡Comenzamos! Aquí estamos una semana más. En este episodio vamos a comentar las novedades que nos trae el mes de noviembre. Un mes que no va a ser tan complicado como el mes de octubre en cuanto a novedades. Hemos pasado ya a la feria de Essen, pero se acercan las navidades. Y esto va a dar lugar a un gran número de novedades, sobre todo infantiles, party y fillers. Pero además tenemos un par de novedades muy interesantes. Además, el día 1 fue festivo en España y esto ha producido un pequeño desplazamiento de las fechas de salida. Vamos a empezar comentando las fechas que nos han dado para primeros de mes, pero que ya os digo, por razones de calendario incluso pueden haber salido el último día de octubre, etc. Además, este mes también tenemos con el tema de las navidades y los envíos un montón de bailes en las fechas, con lo cual hay muchísimos juegos que han venido sin fecha. Vamos a intentar empezar por aquellos que sí tenemos una fecha por lo menos semi confirmada y luego continuaremos con aquellos que nos han jurado y nos han perjurado que van a salir en noviembre, pero no se han atrevido a darnos una fecha. Comenzamos con los juegos de día 1. Como os digo, yo creo que ya a día de hoy ya han salido todos. Empezamos por un juego de SD Games de carácter infantil que es el Bermuda Pirates. Un juego de temática infantil de 2 a 4 jugadores, 20 minutos de duración, 29,95 euros. En Bermuda Pirates es heredero del Laberinto Mágico que había sacado Cosmos, si no recuerdo mal. Vamos a tener una embarcación, vamos a ser unos piratas y vamos a tener que ir recopilando tesoros de la Isla del Tesoro y huir con los tesoros. El primero que consiga un tesoro de cada tipo se va a proclamar vencedor. Y citando ya la temática de One Piece, Rey de los Piratas. Es un juego infantil sobre todo y tiene la característica, al igual que tenía el Laberinto Mágico como os comento, una mecánica de imanes. Vamos a tener un tablero con un pad con un cobertor debajo que va a tener capacidades magnéticas. Nosotros a la hora de jugar vamos a tener que ir recorriendo con nuestro barco, empujándolo con el dedo el tablero y al llegar a uno de los imanes se va a quedar frenado, se va a parar y va a volcar. En ese momento vamos a aprovechar a colocar una especie de boya marcando el peligro y comenzaremos de nuevo. Al final es un tema de habilidad, un tema de suerte, de cara a que los más pequeños se entretengan, mejoren la frustración y tengan capacidades estratégicas para trazar los rumbos. Es un juego juguete, los barcos inyectados en plástico están fenomenal, la temática es cartoon, muy, muy divertida y encima, ya os digo, ha salido un precio muy ajustado. Por cierto, aprovecho para decir, evidentemente voy a ir muy rápido, como hago en todos los programas de novedades. Tenemos muchísimas novedades y a poco que dediquemos 2 minutos a cada juego, esto se nos va a hacer eterno, a vosotros sobre todo. A mí me encanta oírme hablar. Así que si por lo que sea queréis que me extienda más en algún juego, queréis un análisis más pormenorizado, ya sabéis que leemos los comentarios en iVoox, en Spotify, en Podimo, en Amazon Music. Estamos en un montón de plataformas. Nos ayuda un montón que nos sigáis, que os suscribáis, le deis like a la campanita, lo que sea menester. Bueno, vosotros ya en la plataforma correspondiente sabéis cómo es. Y sobre todo, muchísimas gracias por el apoyo que nos ayuda a seguir haciendo el programa cada semana. Tenemos a continuación una novedad de Trangis Games, Cubonejos. Cubonejos es un juego de 1 a 5 jugadores, me parece. Sí, es un juego 1 a 5 jugadores. Es raro que tenga solitario porque tiene una orientación muy infantil. Es un juego matemático, pero sí lo tiene. Y sale a 14,95. Es un juego que salió en inglés en 2023, que se llamaba Quibbles, pero vamos, Cubonejos, muchísimo mejor nombre. ¿Dónde va a parar? En estos vamos a tener un diseño muy atractivo con unos dados orejudos, con orejas, que van a simular conejos cuadriculados. Dice que tiene una duración aproximadamente de 5 minutos por jugador. Bueno, ya sabéis que esto siempre depende del parálisis mental que tenga uno para hacer la jugada. Es un juego en el que vamos a intentar ser el primer jugador en puntuar 21 puntos y vamos a tener que hacer esto mediante la recopilación de cartas. Vamos a jugar cartas de nuestras manos, escogiéndolos desde la mesa y vamos a hacer combinaciones para aumentar nuestra puntuación.
Un juego de cartas en caja pequeña, ya os digo, muy orientado al público infantil, numérico, va a funcionar muy bien en Navidades, estoy convencidísimo. A continuación, Trangis Games también saca Estimator, un juego de preguntas, respuestas de 3 a 8 jugadores, 15 minutos de duración aproximadamente. Es un juego, ya os digo, de preguntas, respuestas, Estimator. Sobre todo es un juego dirigido a un público más party, donde lo importante no es el conocimiento que tengamos, sino cómo conozcamos a los jugadores que están jugando con nosotros. Sigue la moda que hemos tenido últimamente de estos juegos de respuestas con pizarrita, cada uno apunta en la pizarra en secreto su respuesta y luego se le da la vuelta a la vez a todas las respuestas. Aquí lo importante no es, ya os digo, acertar con el dato correcto, sino moverse con la masa. Una vez más, el perdedor y el ganador se van a diferenciar por quién se ha quedado en los extremos de las respuestas y quién ha contestado con la media. Tenemos preguntas como cuántas rayas tiene una cebra, cuántos kilos pesa una caca de elefante, a cuántos grados se sirve el café en una cafetería. Así que, una vez más, nos vamos a sorprender por las respuestas que nos van a dar y no por el dato en sí. A continuación tenemos Inferno, un euro de gestión de trabajadores, un pepinazo. Ha salido como una caja muy grande, ha tenido muchísimo éxito y más que va a tener. En Essen desde luego se vendió muchísimo y ya en los lineos de las tiendas se va a vender un montón. Inferno es un juego que saca Maldito Games, sale a 60 eurazos, que no está mal, viendo lo visto, es un precio bastante ajustado, de 1 a 4 jugadores, tiene solitario, 120 minutos de duración. En ellos vamos a tener dos áreas, vamos a tener el infierno con los círculos del infierno de Dante y vamos a tener el mundo real y vamos a tener que ir guiando a las almas de los pecadores al infierno correspondiente. Vamos a tener acciones para coger pecadores y convertirlos en almas para el infierno o bien para moverlos y llevarlos al infierno correcto. Hombre, temática infantil no es, ya os lo digo, es un juego con una producción muy interesante. Tenéis las fotos en Instagram, en TikTok y ha salido, ya os digo, muy bien de diseño y sobre todo bastante ajustado de precio. No es exactamente mi juego en el sentido de que sí me ha parecido un diseño demasiado abigarrado, pero le daré una oportunidad porque todas las críticas que han salido al respecto han sido buenísimas. Continuamos, una novedad de Trangis, Line It. Es un juego de 2 a 5 jugadores que sale a 15,95, 20 minutos de duración. Es un juego de cartas, numérico. No tiene más que tenemos un mazo de cartas con números. Sale un número muy grande en el centro de la carta con el mismo número repetido en las esquinas. Desde luego los que tenemos presbicia como yo, ya hemos llegado a una edad, se lo agradecemos. Y con la particularidad de que vamos a intentar ir consiguiendo sets de cartas ordenándolo por sus valores numéricos. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. La particularidad, hay un mercado en medio de la mesa donde vamos a tener que escoger cartas. Vamos a tener 2 cartas como máximo en la mano y esto va a dar lugar a si vamos a querer ir a asegurar la jugada o si vamos a querer ir forzar para tener una estrategia más adelante que nos dé más puntos. Además, en un momento dado, cuando se puntúen determinadas bazas, determinados colores, vamos a recoger todas esas cartas que quedaron en el mercado sin que nadie las quisiera y nos va a permitir variar la estrategia en cada ronda a lo que menos se haya jugado. Es sobre todo un juego, ya os digo, sale muy ajustado de precio y además la verdad es que el packaging lo tenéis que mirar, la caja es una monada. Es una cosa así un poco poliédrica, rara, con una tira de tela que sobresale uno de los lados para abrirlo. Ha quedado muy cookie. Y siguiendo con cosas cookies, sale la expansión de Barcelona, Paseo de Gracia, Passeig de Gràcia. Bueno, me vais a disculpar, mi pronunciación del catalán es terrible. Va a añadir una nueva mecánica a esta expansión. Sale publicado por Maldito a 20 euros, de 1 a 4 jugadores, 90 minutos de duración, no con la expansión, todo el juego en sí, ya sabéis. Le añadiremos a Barcelona el Paseo de Gracia, donde vamos a tener una serie de viandantes que van a ir recorriendo la calle y que van a quedar embelesados por los diseños que vamos a realizar. El que más embelese a los peatones, pues mejor. Ya os digo, Barcelona fue un juego que tuvo muchísimas ventas, un juego muy sólido y la expansión viene a añadirle una vuelta de tuerca. Se agradece que todavía haya juegos que sacan las expansiones tiempo después de haber sacado el básico y no a la vez. Pero bueno, luego entraremos en ello después.
Seguimos otra novedad de Trangis Games que saca un montón a primeros de mes. Perfect Words, un juego de 21,95, 20 minutos de duración. Es un party de palabras, como pudiera ser código secreto. Es, la misma iconografía, mismo diseño de caja que Perfect Numbers. No tiene nada que ver. Está bien que sigan la misma ola, pero la mecánica totalmente distinta. Muy divertido como party. En él vamos a tener una serie de tarjetas que van a componer una matriz con distintas palabras y además vamos a tener una serie de tarjetas también que van a indicar la columna o la fila en la que vamos a tener que hacer una especie de crucigrama. Los jugadores vamos a tener que coger estas referencias para apuntar con todos estos objetos que salen en estas tarjetas la referencia que nos da o la idea que nos da esa línea. Todos lo vamos a escribir en una pizarrita, una vez más. ¿Tenía pizarrita o tenía lápices? No me acuerdo. Bueno, la cuestión es que vamos a apuntar con todas esas palabras la idea que nos venga a la cabeza y vamos a revelar las asociaciones. Aquellos que coincidan ganan y tienen puntos, aquellos que se queden solos les echamos de la partida. No les echamos de la partida, pero no puntúan. Una vez más, ya os digo, tiene una mecánica muy parecida a los juegos en que había que organizar mayorías, como era, por ejemplo, bueno, es que me viene el Cards Against Humanity, pero no era ese estilo. Pero al final, por una votación, ya os digo, cuando nos unamos a la mayoría, vamos a ganar. Es otro juego que se puede jugar a nivel infantil o a nivel más adulto, también muy orientado a la campaña navideña. Continuamos, Trangis Games también saca Pixies por 14,95. Pixies es un juego de 2 a 5 jugadores, tiene una duración más o menos de 30 minutos. Es un juego, además, con un diseño muy característico. En él vamos a tener unas criaturas del bosque, los Pixies, con fotos de estas criaturas hechas con artesanía. Muy bien, y la fotografía la verdad es que es una maravilla. Y además de un valor numérico va a tener unas características. Vamos a ir robando estas cartas, las vamos a ir colocando en una matriz y vamos a ir poniendo unas encima de otras. Lo vamos a ir poniendo de acuerdo a su número y ya os digo, se pueden colocar unas encima de otras, nos van a dar puntos y además vamos a puntuar por la zona de color más amplia, por espirales, etcétera, lo cual va a favorecer al final un número de estrategias sobre qué carta pisar con cuál. Tormenta de hielo, la siguiente novedad, es de un stable, 19,99, de 2 a 6 jugadores, 30 minutos. Es una expansión para criaturas de las sombras. Esta expansión tiene un pack que añade 2 nuevos personajes, 3 nuevas localizaciones, tiene nuevas cartas de hechizo, compañeros, aliados, etc. Y además añade 2 jugadores más, de 5 a 6. No añade de 5 a 6, eran de 2 a 4 en origen y ahora con la expansión podemos jugar hasta 6. Este programa se me va a hacer muy largo. Ya voy pidiendo disculpas por adelantado porque no estoy a pleno ritmo. Bueno, Casting Shadows, para el que no lo recuerde, era un juego de exploración que teníamos una serie de personajes con habilidades, tirábamos dados, íbamos recorriendo un mundo compuesto por tiles hexagonales, muy monotodo, muy cartoon, muy divertido. Vendió muchísimo, sacaron una edición especial y con esta expansión también, que se agradece que la saquen después del básico, fenomenal. Luego tenemos Tormenta de Hielo, no, esa ha sido la anterior. Tenemos Ártico, un juego que sale ya el día 7, hemos abandonado el día 1. Es de maldito, 20 euros, de 2 a 4 jugadores, 10 minutos de duración por partida. Juego de cartas, sobre todo de secuencias de cartas. En estos vamos a ir recorriendo el Ártico, vamos a ir viendo animales, vamos a ir jugando cartas de la mano, donde va a haber una serie de datos que son valores numéricos, dependiendo del animal, un compañero a ese animal, etcétera. Esto va a provocar que el animal que tenemos avance, que el compañero que tenemos retroceda en el track y nos va a permitir además descartarnos de tantas cartas como lo que nos indique el valor numérico de la carta que hemos jugado. Si por lo que sea no hemos conseguido descartarnos de todas las cartas o no hemos conseguido bajar las cartas que teníamos en la mano, nos vamos a descartar de ellas como puntos negativos. Además vamos a robar conforme a la carta que había en la mesa. Ya os digo, una mecánica de estrategia, muchos puntos positivos, muchos puntos negativos, muy interesante. El diseño, el arte de las cartas, la verdad es que tiene un toque muy interesante, con el valor de bajada, las habilidades, etcétera, tipo, muy bien, muy bonito. Ya os digo que yo creo que por el precio que tiene va a dar bastantes momentos de diversión. A mí me ha resultado interesante, lo voy a probar.
Superstore 3000, una novedad de Space Cowboy, sale el día 8, sale a 37,50, que PvP un poco más raro, ¿no? De 2 a 4 jugadores, 45 minutos de duración, gestión de inmuebles. Gestión de inmuebles, pero en el futuro. Vamos a ser los gestores de un centro comercial futurista. No sé si os acordáis de los supersónicos de Hanna-Barbera. Yo sí, porque ya soy muy mayor. En ello vamos a tener que intentar gestionar de la manera más eficiente, ya os digo, un centro comercial. Vamos a tener muchísimas tiles donde escoger para equipar nuestro centro comercial y nos vamos a tener además que no solo construir el centro comercial de la manera más estratégica que podamos, sino que además es importante anticiparnos a cuáles van a ser los deseos de los visitantes del centro comercial para conseguir el máximo de puntos posible. A mí me recuerda un poco, bueno, estos juegos de ordenador en los que simulábamos la colocación de ascensores, que tenía que ser vivienda, que tenía que ser oficinas, etcétera. Vamos a tener un mercado donde vamos a poder escoger las tiles que queremos para anticiparnos a otros jugadores. Y luego aparte, pues vamos a tener nuestros pisos, un tablero individual con los pisos donde vamos a ir colocando nuestras tiles con todos los locales. Es un tema futurista, yo creo que funciona muy bien. Lo que menos me ha gustado es que viene una especie como de clientes metraquilato serigrafiado con muchos colores, que está muy bien. La verdad es que la idea del metraquilato de los clientes me parece buena, pero yo tengo un poco de dificultad para verlos y distinguirlos. A mí me hubiera gustado quizás, aunque hubiera incrementado un pelín el precio, de ese precio raro que nos hemos quedado de 37,5 €, que hubiera sido un poco más grandes, hubiera ayudado a visualizar mejor la situación de la partida. Pero bueno, juego muy interesante, gestión de inmuebles, no había demasiados ahora mismo en el mercado, así que muy bien. Bueno, y entramos en el día 11 con una de las novedades que no va a salir el día 11, no nos vamos a engañar. Yo sé que tienen la intención de que esté a mediados de mes en las tiendas. Yo creo que no lo van a conseguir, pero vamos, va a salir en noviembre, seguro. Hay muchísimas ganas con este juego, ha habido muchísimo hype, la versión inglesa fue, vamos, muy jugada. Es que sale el Blood on the Clock Tower de Bumblebee, un juego de 6 a 21 jugadores, o sea, de 5 a 20 jugadores sin el narrador, de 20 a 120 minutos, ahora comentaré por qué, y me parece que salía sobre 140 €. No tengo el dato, si me equivoco, me corregís en los comentarios, por mail, como sea necesario, y yo que soy un tío muy dispuesto, pondré la rectificación. Juego de roles ocultos, bueno, todos conocemos, y si no, debierais, Los Hombres Lobo de Castronegro, un juego donde todos los jugadores se reúnen a contar una historia. Hay una serie de, pueden ser hombres lobo, pueden ser asesinos, pueden ser traidores, pueden ser muchos tipos. En este caso son demonios. Vamos a tener un asesinato, va a haber una serie de personajes, algunos van a querer descubrir la verdad y otros van a querer conquistar o extender el mal por la aldea. Es un juego que salió en Kickstarter con una edición muy cuidada, la verdad es que en la edición no se le puede pedir más, viene con un grimorio como caja, un soporte espectacular. Y duración de 20 a 120 minutos, sí, ya sabéis, en los juegos de roles ocultos hay una fase de debate, hay una fase de votación, todo el mundo puede decir lo que quiera. Está muy bien, puede funcionar muy bien dependiendo del grupo. Yo mal no va a funcionar, pero bueno, sí que es verdad que hay veces que estamos más inspirados que otras. Desde luego, ya os digo, grupos que hablen poco, voten rápido, se va a reducir el tiempo. Jugando 5 personas, 20 minutos, pues bueno, puede ser. Yo creo que no, pero es posible. Y si nos extendemos y empezamos a hablar de un montón de datos, de si la abuela fuma, que sí, que no, ya sabéis, el típico patatas traigo, de sacar el tema de conversación a otro lado, pues sí, se va a alargar bastante. No me voy a alargar más, no va a haber programa en principio, no va a haber programa de Blood on the Clock Tower. Es un juego que se ha movido muchísimo, es un juego que ha tenido muchísimo movimiento, la gente está deseando que salga. No es un juego para todo el mundo. Para empezar, ya hay que juntar 6 personas como mínimo para jugar la partida, una cosa que no todos los grupos ni todas las casas tienen. No es un juego que se pueda jugar en una ludoteca, en un bar, en público. Se puede jugar en un club, se puede jugar en determinadas zonas, pero hay mucho movimiento, hay mucha conversación que puede molestar alrededor. Y yo creo que es un juego muy bueno. Yo creo que es un juego que tiene que vender muchísimo en roles ocultos porque
Es un juego que funciona muy bien, está muy bien diseñado, se ha hecho con mucho cariño. Los escenarios, entre comillas, las ediciones, las versiones que tiene funcionan muy bien, pero, y es un gran pero, en inglés salía a más de 140 euros. Una cosa es comprarse 20 euros de Los Hombres Lobo de Castro Negro, que vamos a jugar 2 veces al año, y otra cosa, gastarse este dineral. Yo sé que se ha jugado, conozco gente que lo ha jugado, está contentísima, pero sí que es verdad que no es un juego que vea mesa muy habitualmente, no es un juego que se juegue todas las semanas. Tenéis un grupo de juego, perdón, amplio, os gustan estos juegos de roles ocultos? Adelante, porque dentro de los juegos de roles ocultos yo creo que esto es, vamos, una obra maestra. Ahora bien, como he dicho, es que tampoco es para todo el mundo los juegos de roles ocultos. Y después de este cajote, de este susto de 140 euros, continuamos con el día 14, Robinson Crusoe, de Maldito Games. De 1 a 4 jugadores, 120 minutos de duración, juego cooperativo. Aquí ya tengo tengo un cacao tremendo. Esto no lo habían editado ya Es que no sé si es una novedad, si es una reedición que me han colado. Bueno, Robinson Crusoe era un juego de cooperativo, y sigue siendo ahora cuando lo saque Maldito, un juego cooperativo de supervivencia en una isla desierta. Vamos a llegar como pasajeros de un naufragio y vamos a tener un montón de cartas, vamos a tener un montón de dados, token para explorar la isla desierta. Vamos a tener que emplear nuestros personajes, vamos a tener cada uno un tablero individual con nuestro personaje y las ayudas para cada uno emplear el tiempo del que disponemos en construir un refugio, buscar alimento o conseguir agua, todo lo necesario para sobrevivir. Además, también dependiendo del escenario. Cada escenario va a tener unos requisitos que vamos a tener que cumplir para considerar que ha sido un éxito. Y así podremos ser los barbudos más exitosos de la isla desierta. ¿Qué pasa también con esto? Es un juego que ya salió hace tiempo con bastante éxito. Fue reimplementado con algo de Marte, si no recuerdo mal, que también teníamos que realizar la conquista de Marte. Y sale lo que es el básico, más aventuras nuevas, más expansiones. Entonces el básico sale por 80 euros. Muy recomendable, un juego cooperativo con aventuras. Funcionó muy bien y sigue funcionando muy bien. Se puede jugar en solitario. Es más divertido en cooperativo, en mi opinión. Y salen las expansiones por 40 euros, donde dan nuevas aventuras, nuevos desafíos y algún otro personaje, si no recuerdo mal. Aquí ya estoy hablando de oídas, si me he equivocado, me corregís. Seguimos en el día 14, continuamos con una novedad de Atomo Games, un juego de cartas, Unicornia, basado en los famosos dibujos animados de Unicornia. Si no los conocéis, estáis fuera de la onda absolutamente. No, unos dibujos animados de no me acuerdo el canal, me acuerdo la productora. Ha tenido muchísimo éxito entre el público infantil, con un mundo de unicornios como muy cookie, muy fácil. Así que sacar un juego de tablero. Este es el juego de cartas. Sale a 15,95 de 2 a 4 jugadores, 20 minutos. Si no lo he dicho, si lo he dicho, pues me repito. En el cual vamos a tener que salvar el mundo de los unicornios porque hay un concurso de cupcakes o muffin o algo así. No os puedo dar más datos. Cartas numéricas con los muffins. Vamos a intentar bajar los muffins suficientes para ganar el campeonato de repostería unicornil. Bueno, la temática es la que es, ¿vale? Yo no puedo hacer más a favor del juego. Es verdad que tiene una temática muy infantil y por lo tanto, pues bueno, va a funcionar. Los dibujos, ya os digo, basados en la serie de dibujos animados, muy bien. Pues juego navideño. Y ya en el día 15 sale de Looping Games uno de mis juegos favoritos del mes, no por bueno, que es bueno, sino porque me toca un poco el corazoncito. Estoy hablando de la serie 1980, sale el Sixtina. Sale a 26 euros, de 2 a 4 jugadores, 45 minutos. Es sobre todo un juego euro con componentes, pero basado en cartas. La serie 1980 son unas cajas de tamaño muy particular, chiquitito, donde ellos tienen que meter todos los componentes. ¿En este juego vamos a tener que pintar la Capilla Sixtina? No. Vamos a tener, como bien dice el título, es 1980, vamos a tener que restaurarla. Somos restauradores contratados por el Vaticano para darle una vez más luz y lustro a la Capilla Sixtina. Y aquí es donde viene el quid de la cuestión. Vamos a tener, por un lado, los deseos del empleador del Vaticano y por otro, lo que se consideraría un
un buen trabajo de restauración o un trabajo genial de restauración. Ya os digo, ocupa un lugar en mi corazoncito. Primero, la mecánica de cartas vienen con representaciones de los distintos frescos de la Capilla Sixtina, que siempre es un acierto. El dorso de las cartas representa la mano de Adán y Dios, pues todo muy bonito. Y vamos a tener, pues con la serie de los andamios y demás, para ir mediante las cartas de la mano y las acciones, bueno, pues puntuando y haciendo la restauración con los criterios que mejor sean en ese momento, mejor o más nos convengan. Ya os digo, es uno de mis juegos que ocupan el corazoncito por, primero, que la Capilla Sixtina ha dado lugar a una historia muy larga que podéis consultar en la Wikipedia en cualquier momento, en el cual contrataron para realizarla a un escultor que ya tiene narices del tema, escultor que nunca había hecho frescos, que después de varias pruebas en un test curvado hizo una obra maestra, que a mí esto de que la gente se dedique a lo que no es lo suyo y le salga perfecto me da una rabia que no veas. Y además, Miguel Ángel, conforme se iba cabreando, iba siendo cada vez más ofensivo hasta el punto de, hablando de restauraciones, que cuando compuso y acabó el juicio final, parte de los sectores de la iglesia estaban escandalizados porque salían todos los personajes desnudos. Así que después ordenaron a otro pintor que tapara mediante el dibujo de taparrabos encima de todas las figuras humanas, que fue conocido desde entonces con el apodo de El Taparrabos. O sea que ya veis, haber estudiado en Florencia para eso. Historia buenísima que además refleja perfectamente lo que son por un lado los deseos de la iglesia y por otro pues el compromiso con el arte o con la restauración. También el día 15 pasamos a lo siguiente, tenemos la temporada 4 de Chulu Dead Might Die de Zemon. Es una expansión, una nueva temporada de el Dungeon Crawler de horrores sobrenaturales de 1 a 5 jugadores, 120 minutos de duración según el escenario. 79,99 euros para la expansión. Es verdad que tiene nuevos investigadores, aplican nuevas aventuras al juego, un Dungeon Crawler que ha tenido muchísimo éxito, en el cual vamos a ir recorriendo las distintas tiles al estilo tradicional de Dungeon Crawler, enfrentándonos a horrores primigenios. Muy bien, la primera edición tuvo mucho éxito, la segunda edición y la segunda temporada también, y esta también va a tener mucho éxito porque tiene un grupo de fanáticos con muchísima razón. Seguimos con dos novedades de Exploding Kittens, Jockey Nazar y Master Date. En Jockey Nazar, un juego que sale a 24,99 de 3 a 10 jugadores, 90 minutos, es un party game de cartas. Vamos a tener una serie de cartas con chistes gráficos. Vamos a ir colocando la primera, se va a votar la segunda, se va a colocar la segunda por parte del narrador, como si dijéramos, y cada jugador va a colocar la tercera carta haciendo el punch del chiste. Al estilo de Cards Against Humanity, vamos a intentar ser lo más ofensivos posible, vamos a intentar caer en el estilo más soez y arbitrario a fin de llevarnos la votación del narrador y hacernos con el éxito. Vienen un montón de cartas, un montón de combinaciones. Va a ser un juego que va a llenar un hueco de humor ofensivo que quizás ha intentado rellenar antes otros party, pero con menos éxito. Además, este juego en concreto viene con los dibujos de Cyanide and Happiness, que, bueno, todos lo conocemos y el que no lo conozca, pues que lo busque en Google. Muchísimo éxito, muchísimo humor. Ya os digo, humor gamberro ofensivo sin pasarse de la raya. Un gran éxito también para regalar estas navidades. Y además, en el mismo estilo, mismo Cyanide and Happiness, tenemos el Master Date. 29,99 de 3 a 6 jugadores, 20 minutos, marcadamente party, en los cuales vamos a ejercer como de anfitrión de First Date, como si fuéramos un redactor del programa, que evidentemente no tiene nada que ver con este juego, ni está licenciado, ni nada más allá de la coincidencia de la temática. También humor gamberro. Vamos a tener que componer mediante las cartas torso, cabeza y piernas y las características de personalidad que nuestro soltero requiera a fin de conseguir la media naranja más adecuada para la situación en la que nos encontremos. Una vez más, sigue siendo el Cyanide and Happiness y, evidentemente, humor gamberro, situaciones incómodas y discriminaciones en general y quizás un poquito de body shame.
Yo creo que tiene menos mala baba que el anterior, pero sí que es un juego que va a tener cierto recorrido porque además los dibujos siempre han dado lugar a que es muy divertido y los dibujos te meten en ambiente. Así que le daremos una oportunidad. El día 15 también sale Perspectives Azul a 34,99, Space Cowboys de 2 a 6 jugadores, 90 minutos de duración, 90 minutos según caso, ya sabéis. Es igual que el Perspective anterior, pues una nueva edición con nuevos casos. No es un standalone, o sea, es un juego independiente. ¿Que no sabéis de qué va? ¿En serio? Bueno, pues nada, ya hago yo un pequeño resumen. El Perspective era un juego de deducción e investigación cooperativo entre jugadores, tipo puzzle, y una de las grandes bazas que tenía era la mecánica, sobre todo era muy gracioso como en la primera versión del juego en rojo, y yo creo que aquí lo habrán mantenido, utilizaba la caja para hacernos un tutorial más o menos de cómo iba a ser el tema de la información, le va a dar a cada jugador una perspectiva, una lámina, un dibujo de la situación. Cada uno, ya os digo, tiene una perspectiva distinta y van a tener que combinar, siguiendo las reglas del juego, toda la información para llegar a la resolución final. Y de cómo lo que en un principio no nos parece importante, conforme vamos poniendo todos nuestros conocimientos en común, va a ir adquiriendo importancia. Un juego que según el escenario se puede hacer más o menos cortito, tuvo muchísimo éxito y oye, para pasar una tarde está muy agradable, sobre todo muy ajustado de precio también. Da gusto cuando la producción del juego está ajustada y el precio sale bien y no entramos en esas sobreproducciones brutales que estamos viviendo hoy en día. Y lo que nos lleva al siguiente juego, también el día 15, Vuelta al Mundo en 80 días, de Looping Games. Es un juego, cajita pequeña, sale por 24 euros, de 2 a 4 jugadores, 30 minutos de duración. Es un juego de cartas con mecánicas euro de gestión. Vamos a tener una serie de personajes, vamos a tener un calendario que nos va a ir guiando sobre el tiempo que tenemos y al igual que en la novela homónima, vamos a tener que dar la vuelta al mundo en ese plazo de tiempo. La, la, la novedad que a mí me ha hecho bastante gracia, la verdad, es que cuando compremos el ticket para hacer el desplazamiento, cuando usemos pues un globo, un barco, una máquina de una locomotora a vapor para movernos por las vías del tren, la distancia que vamos a recorrer viene en la propia carta. Vamos a colocarla en el mapa y vamos a recorrer esa línea conforme nos indique la carta, del punto A al punto B. Vamos a tener que llegar a las zonas determinadas en el tiempo determinado para puntuar, etc. Pero el hecho de hacerlo un poco a ojo en cubero e ir colocando las cartas para saber y no saber si vamos a llegar este turno o el siguiente, a mí la verdad es que me ha hecho bastante gracia. Una vez más, es un juego con un diseño bastante bonito, el arte está bien y corresponde a lo que demanda el juego, y es que por 24 euros me parece un juego bastante ajustado para jugarse varias partidas de 30 minutos, en lo que puede ser incluso un filler. Y pasamos al día 17 con una novedad novedosa de Salt and Pepper, 26 euros, de 1 a 5 jugadores, 20 minutos, en lo que sería un juego que entra ya en el terreno de la habilidad. Y este juego, para mí, ha sido una maravilla. Estoy hablando del Buffet Boss. En el Buffet Boss vamos a reflejar a un cliente de un buffet que vamos a comprar el plato. Es de esos buffets en los que pagamos por plato y podemos llenar con el plato todo lo que queramos siempre y cuando se mantenga dentro del plato y no se caiga. Voy a hacer un paréntesis para recomendar que si no lo conocéis, por favor, buscar en internet Buffet Engineering o Ingeniería de Buffet. Esto es una moda que se plantó, no recuerdo exactamente el país, en el cual cuando las normas impusieron que había que llenar solo un plato con todo lo que quisieras, pero ciñéndose a estas normas, y la gente empezó a desarrollar ingeniería de murallas, bases, cimentaciones con lonchas de calabacín a fin de hacer unos platos tremendos y poderlo llenar dentro como si fuera una olla. Ya os digo, buscarlo en internet porque todas las soluciones que daban eran espectaculares, de gente con una cantidad de tiempo libre atroz. Y ya, volviendo al juego, en este juego vamos a reflejar lo mismo. Vamos a tener un plato que está simulado por una pieza de madera curva y vamos a tener que colocar los requisitos que nos marquen las cartas que vamos a sacar en esta ronda.
Al final el objetivo, evidentemente, tener todos los ingredientes en nuestro plato sin que se caiga ninguno. Ya os digo, todos los ingredientes son piezas de madera cortadas de diversas formas, un aguacate con un agujero en medio, un plátano, etc. Lo vamos a ir colocando en un perfecto equilibrio y desde luego es de esos juegos en los que las risas están aseguradas. Es un juego, ya os digo, con una duración de 20 minutos, mucho me parece, para las rondas, que va a ser un filler, vamos, muy completo, equilibrio, no hay que pensar demasiado, ayuda a desintoxicar entre una partida y la otra, muy interesante, unos dibujos muy competentes, pues muy bien. Yo sí que es verdad que me ha llamado mucho la atención y quizás es porque sea muy simple, puede ser, pero bueno, soy consciente de mi simpleza, con lo cual, bueno, caigo en ella con alegría. Y si con el anterior descansábamos, nos desintoxicábamos pasando un juego de habilidad, ¿para qué era? Pues para el siguiente. El día 21, Maldito Game saca Minos. Juego sobre la civilización minoica, nadie lo diría por el título. 60 euros de PvP. Está muy bien, porque la caja es tremenda. De 1 a 4 jugadores, 150 minutos de duración en este euro. De mecánicas no demasiado complejas, pero con muchas cosas a tener en cuenta en nuestro turno. 4 rondas para ser la civilización, la secta. Éramos civilizaciones en este juego y vamos a tener que ser los que extiendan más, con mayor éxito, su cultura, su civilización y su comercio. Desde la isla de Creta hasta los límites del mundo conocidos. Vamos a tener que gestionar cultura, comercio, bueno, un montón de características a fin de extendernos todo lo posible, con la particularidad de que somos pacifistas. Nos vamos a extender con comercio y buenas intenciones. Es un juego que tiene una extensión media tirando a grande, muchos meeples, mucha miniatura de madera en la mesa, con mapa central, varias secciones, mercado, tiles, bueno, cartas, muchísimas cartas. Ya os digo que parece mentira que hayan sido capaces de sacar semejante juego con estos componentes por el PvP que tiene. Es un juego que es verdad que no va a ser para todo el mundo, juego largo, juego que hay que pensarse las acciones, tiene muchos dados, pero no tiene azar. Es una tira de dados que va a ser un poco parecido a White Castle. Esos dados se van a situar en el tablero y es donde vamos a escoger las acciones. Con lo cual se va a compensar bastante y además todos los jugadores van a jugar con la misma tirada en esa ronda. Sin más, un juego de diseño muy bonito también. Tiene un toque a cómic europeo. Es verdad que me estoy dando cuenta que lo único que estoy diciendo es que los diseños son muy bonitos, pero es que este mes por ahora no hay ninguno que uno diga, mira, es feo. Que no tiene nada de malo, que hay juegos feos y que funcionan muy bien. Pero bueno, tiene un arte estilo cómic europeo. Ya os digo que bien, muy bien y fenomenal. Yo sí que le voy a dar un par de partidas porque tiene pinta de ser un juego con bastante miga. Y ya pasamos también a otra novedad de Maldito, Reinos Rodados, relanzados, que es una expansión para el Reinos Rodados, 30 euros, de unos 6 jugadores, 30 minutos. Estaba pensando, a ver cómo explico yo esto. Esto es un juego que, como se hizo una primera versión en tiempos de pandemia, consiste en una serie de juegos roll and write con mucha diferencia, pero todas coinciden en la mecánica de tirar 2 dados, hacer roll and write y tener 3 turnos. Que además han sacado escenarios basados en distintos juegos. Bueno, al final mirad la caja, os vais a comprar el juego y es verdad que tiene mucha variedad, sirve mucho como filler, pero que es que de ahí, vamos, una cantidad de versiones de escenarios distintos, basados en juegos de mesa conocidos. Pues es que ya os digo, no es fácil de explicar, lo más fácil es verlo. No sé si en la BGA no está, pero sí que había por ahí un print and play, me parece. Bueno, lo miráis. Ha vendido mogollón. Yo, como se ha comprobado, no soy su mayor defensor, desde luego, y poco más que decir. La verdad es que el básico se vendió, este se va a vender. Muchísima carta de 1 a 4 jugadores. Lo siguiente, el día 22,
Neko Syndicate, novedad de Combo Games, 23,95 en este juego de cartas de 1 a 4 jugadores de 30 minutos de duración por partida. En este juego vamos a encarnar a un sindicato del crimen de gatos y está ambientado en la ciudad de Mininogata, sobre todo dedicado a la producción de sushi. De estos clanes hay un superior, el mandamás, que es Ekumichu, que está mayor y se va a retirar, entre comillas, se va a retirar, así que debe decidir quién le va a suceder y aquí es donde nosotros vamos a demostrar cómo vamos a ser el clan mejor posicionado, con mayor habilidad para distribuir y fabricar sushi para sustituirle. Es un juego de gatetes simpáticos en el cual, como novedad de mecánica, vamos a tener que ir construyendo una pirámide donde la encadenación de acciones va a ser la que nos va a producir los puntos al final de la partida. Nula interacción, se juega toda la vez, es un filler sin tiempos muertos, muy buena pinta y el diseño gráfico con los gatos samuráis, gatos mafiosos, funciona estupendamente. Muy bien. También el día 22 tenemos otra novedad, Pradera, libro de aventuras de Rebel Studio, 39,99 de 1 a 4 jugadores, 90 minutos de duración según el escenario. Varios escenarios. No sé si conocéis el Pradera básico. Si no lo conocéis, a modo de resumen, era un juego sobre todo orientado al tema de la fauna. Teníamos un grid con tiles, teníamos una rueda de recursos. Esto nos iba a permitir ir consiguiendo cartas que nos iban a puntuar al final de la partida. Esta expansión es un libro que añade la variedad de los escenarios y cada escenario tiene nuevas reglas que le dan más variedad al juego. Meadows en inglés, Pradera, es un juego con bastante éxito, orientado a un público de euro medio. Y yo creo que esta expansión es un añadido muy interesante. Desde luego, si os gustó el básico, yo le daría una oportunidad porque los nuevos puzzles, las nuevas mecánicas le dan mucha más diversidad a cada escenario y cambian bastante la posible monotonía que puedas llegar a quemar el juego, vamos. Seguimos con el día 22. Lockout saca, a ver si lo digo bien, Tipperary. Un juego de 2 a 4 jugadores, 38,49, 60 minutos de duración. Es un juego familiar en el cual vamos a intentar construir, vamos a intentar desarrollar la campiña irlandesa de la mejor manera posible. Juego con un diseño muy especial, cómic que recuerda a los cómics de los años 80-90 europeos. Vamos a tener una sección central y alrededor de ella vamos a tener que ir poniendo pues los maizales, los prados, etcétera, componiendo lo que nos pida en ese momento el juego de cara a obtener la mayor puntuación posible. Es un poco, podría dar una idea al Carcassonne, no tiene demasiado que ver porque no es obligado la coincidencia de piezas. Cada pieza es independiente de lo que hay alrededor y sí que tiene un toque de puzzle por la diversa configuración de las piezas, parecido al Patchwork. Un juego en el cual combinarlo de la mejor manera posible para cubrir todo el espacio, puntuar y los recursos que nos pidan en ese momento va a ser muy importante. Entramos ya, final de mes, día 28, Castle Builder de Maldito Games. Es un juego que sale a 30 euros, de 2 a 4 jugadores, 45 minutos. No es exactamente un euro, pero sí que tiene gestión de recursos. En él vamos a intentar construir el mejor castillo para impresionar al varón cuando pase por nuestras tierras. Vamos a tener un castillo de producción espectacular. Aquí sí que hay un poquito de sobreproducción, donde vamos a tener que escoger las tiles que vamos a tener en nuestra mano y vamos a bajar a la mesa para ir construyendo nuestro castillo. Vamos a tener torres, vamos a tener ventanas, almenas, vigías y además lo vamos a combinar con una serie de monedas que van a dar beneficios extra, dependiendo del jugador que tenga el mayor número de ventanas, mayor número de torres, etc. Vamos a ir poniendo estas tiles de nuestra mano a nuestra mesa, nuestro castillo, para tener el castillo más llamativo, que viendo las partidas en general, llamativo ya os digo que va a ser. Juego un poco llamando al caos, no hay demasiada interacción entre jugadores, pero vamos, muy llamativo.
Yo le tengo que dar una vuelta, todavía no lo he jugado. La verdad es que por lo que he visto no me ha llamado demasiado la atención, pero sí que tiene pinta de ser un juego que va a ganar 2 y 3 partidas después con el tema de los combos y de las jugadas de la mano. El día 28 también, Maldito saca Corte de Progreso por 25 euros de 1 a 4 jugadores, una expansión del Nucleum. 1 a 4 jugadores, 180 minutos, como el núcleo básico. Se pueden también añadir tanto al núcleo básico como al núcleo con la expansión de Australia. Es un juego, el Nucleum, 1 euro duro de los complicados, que salió, si no recuerdo mal, el año pasado. Aquí tenemos una expansión dirigida sobre todo a una nueva vuelta de tuerca. Aquí tenemos varias facciones extranjeras intentando influir en la corte del juego. Va a haber que cumplir nuevos requisitos a fin de conseguir más beneficios. Pues otro track en el que tener puntos de victoria y añade nuevos experimentos, nuevas tiles de acción, contratos, etc. Además también sale Mecenas, una mini expansión a 8 euros donde vienen unas cartas de mecenas que nos van a dar nuevas características y opciones al escogerlos nada más empezar a jugar. Yo lo referiría un poco como el preludio de Terraforming Mars, esa nueva familia que le va a dar más características y más personalidad a nuestra manera de jugar. El Nucleum es un juego que salió con un nivel de exigencia alto, unas acciones que no se vuelven a repetir y unos recursos que se agotan, y me parece que la gente que está entusiasmada con el juego desde luego le va a sacar partido a la expansión. Yo probablemente no le saque partido a la expansión, ya os lo puedo ir adelantando. Y pasamos ya al último juego que sale el día 28, también de Maldito Games, que como sabéis saca sus novedades los jueves. Proyecto Arrecife, a 50 euros, otro que anda muy bien de PvP, de 1 a 4 jugadores, 90 minutos de duración, es 1 euro clásico de colocación de trabajadores. En este juego vamos a tener que ir recorriendo los arrecifes, como bien indicaba el título del juego, realizando una investigación, vamos a ir poniendo boyas y sobre todo vamos a ir consiguiendo recursos para colocar nuestros trabajadores, ya sabéis, intentando optimizar el beneficio que nos dé cada colocación. Me ha llamado mucho la atención sobre todo el tema de los barcos. Viene con unos tableros individuales de barco, troquelados, que se doblan y donde vamos a ir pudiendo colocar las mejoras que tenga nuestro barco científico. Pueden ser de motores, pueden ser de investigación, etc. Es un juego, 90 minutos, una duración bastante adecuada para 1 euro medio, como es este. Un diseño también un poquito abigarrado. Es un diseño que quizás en el tablero han intentado meter demasiadas cosas en un tablero medio. Yo, como ya os digo, sufridor paciente de presbicia, tengo algún problemilla, pero entiendo que va a ser todo hacerse a él. Caja grande, componentes de plástico, muchísimos componentes, vienen cartas, viene cartón, vienen las tiles para los barcos, vienen las boyas, viene muchísimo token de plástico. Bueno, ya os digo que sale ajustado de precio para la cantidad de material que trae. Va a ser desde luego un cajón en nuestra estantería. Y pasamos al día 29, donde sale ya el último juego con fecha de este mes, el Dungeon Legends de Rebel Studio. Juego de 49,99, perdón. ¿Dónde iba yo? 29,99, no, 49,99 de 1 a 4 jugadores, 60 minutos de duración. Es un juego cooperativo deck building. Si tuviéramos que identificarlo con algo, que tenemos los viejunos localizado, sería un Thunderstorm. Vamos a ir recorriendo el dungeon para enfrentarnos al mal elemental de turno con nuestro personaje y con sus habilidades especiales, y vamos a tener que ir componiendo una mano de cartas cada vez mejor, cada vez más potente, para conseguir derrotarle. Cada héroe empieza con unas cartas determinadas, de las habilidades de ese héroe en particular, y conforme avancen los escenarios, los 5 capítulos que tiene el juego, pues vamos a ir aprovechando los escenarios, el terreno en el que nos movamos, y además mejorando las cartas y consiguiendo nuevas habilidades como nuevas cartas. Ya os digo, es un deck building clásico, cooperativo, con un toque cartoon más desenfadado de lo que estamos acostumbrados. Muchísimo más desenfadado que Thunderstorm. ¿Dónde va a parar?
Bueno, y aquí ya entramos en el área de lo desconocido. Estos juegos no tienen fecha de salida, nos han jurado que va a ser en noviembre, como ya sabéis, a veces nos engañan, pero bueno, vamos a estar pendientes. Sí que hay alguna novedad muy interesante, pero el resto, la verdad es que todos los juegos prácticamente no hay así ninguno que yo mire un poco con la nariz arrugada. Empezamos con 3 capítulos, 3 chapters, de Mercurio. Juego de cartas, 16,95, de 2 a 6 jugadores, 30 minutos de duración en un juego de bazas. Es un juego de bazas, pero no es un juego clásico. Tiene la característica de que vamos a intentar componer el mayor número posible, vamos a tener el mayor número posible de criaturas mágicas, como si fueran criaturas mágicas de cuentos de hadas, y vamos a tener 3 capítulos, que es lo que le da nombre al juego. Vamos a tener un capítulo donde vamos a hacer draft, vamos a tener un segundo capítulo en la que vamos a realizar las acciones jugándolas por bazas, y la carta de mayor valor que cierre la baza es la que va a hacer que puntuemos. Y además vamos a tener un capítulo final donde vamos a ver cuáles son los skills de nuestras cartas en la mano y que nos van a permitir puntuar extra también. Al final va a haber un capítulo de draft al principio en el cual vamos a plantear la estrategia, y luego vamos a tener 2 capítulos de puntuación. Capítulo 2, juego de bazas tradicional, y capítulo 3 de puntuación con lo que tengamos en la mano. Esto va a crear que, dependiendo del reparto de cartas que tengamos, intentar repartir nuestros recursos entre los 2 capítulos finales para conseguir maximizar nuestros puntos, porque puntuar en uno de ellos extra no nos va a servir de nada si en el otro hacemos un cerapio. A continuación vamos con Arquitectos de Stone Spine, que no sé si lo he dicho bien, pero bueno, ahí queda. Es un nuevo juego en el universo de Role Player. Este juego es un juego de GeneX Games, sale a 47,95, una duración de 45 minutos, de 1 a 5 jugadores. Es un juego que, al igual que en Dungeon Keeper, vamos a intentar construir el dungeon más aterrador y con mayores capacidades para derrotar a los héroes que vienen a quitarnos nuestro tesoro, que es nuestro oro, y lo queremos. Vamos a tener un draft de cartas que nos van a ir permitiendo construir nuestras salas y conseguir oro. Haciendo el equilibrio entre esto, vamos a tener oro para conseguir contratar monstruos, trampas y llenarlos de tesoros. Al final de 4 años de construcción, pues aquel que tenga el dungeon más peligroso va a ser declarado ganador. Y además ganará el título de maestro arquitecto. Ahí es nada. Es un juego con el mismo diseño que Role Player. Es un juego destinado a la construcción de dungeons. Vamos a tener nuestras cartas, las vamos a ir poniendo en nuestro tablito y vamos a ir haciendo nuestra movida sin que nadie nos moleste. Juego también destinado un poco a jugar con esa pequeña corazoncito que tenemos todos los que jugamos a los Dungeon Crawler, de cómo verlo desde el otro lado. Además, con muchísimos guiños a los Dungeon Crawler tradicionales, trampas y monstruos de sobra conocidos. Y de aquí saltamos a un juego de cartas de SD Games, Bananja, que es por 15,95, uno de los juegos más raros del mes, de 2 a 4 jugadores, 20 minutos. Es un juego familiar de cartas en el que vamos a intentar completar un set de 10. Vamos a tener distintos tipos de gatos metidos en bananas. Ya, yo qué queréis que os diga, esta es la temática del juego. Vamos a robar cartas, jugar cartas para tener efectos, y además nos vamos a descartar de cartas en el descarte, vamos, dicen dentro de la caja, pero vamos, cualquier descarte, vale. Y al final, el que consiga tener 10 del mismo tipo va a ganar la ronda. Sin más, un juego de cartas habitual, se basa en la licencia de Crunchyroll para tener estos gatitos adorables que yo ni conozco ni probablemente voy a conocer. Juego seguramente muy dirigido al público infantil o que le guste el manga, que no por adorable es imprescindible. Luego seguimos con una reimplementación de un juego ya con varios años a sus espaldas, el Bottle Imp, que lo saca Two Tomatoes, 13,95, muy buen precio para el juego que es, de 2 a 6 jugadores, 15 minutos, juego de bazas. En este juego de bazas clásico vamos a tener la particularidad de que hay un demonio metido en la botella que nos va a permitir puntuar, pero aquel que acabe la ronda con esta carta en la mano se lo va a comer y le va a suponer perder la ronda. O sea, importante aprovecharse del demonio para puntuar todo lo posible y deshacerse en el momento justo.
Es una reimplementación de un juego, ya os digo, de hace unos años. Han cambiado el diseño. Le venía bien este remoce de diseño moderno. Vamos a tener una vez más juego de bazas, distintos palos, distinto valor numérico y las botellas con los sim. También os digo que no hace falta más. Juego muy divertido, tensión y bueno, ¿qué más se le puede pedir a un juego que viene con demonios metidos en botellas? Y seguimos con una novedad de Devir de 1 a 4 jugadores que sale a 60 euros de PvP. Y estoy hablando del Daitoshi, que si pensabais que ya había pasado toda la mandanga del mes, todos los lanzamientos fuertes, aquí está esto para demostraros que no. El Daitoshi es un juego en el que mediante mecánicas euro vamos a usar, como dice el editor, el poder del vapor para poder expandir nuestras factorías en la ciudad. Tenemos un tablero con una plaza circular donde vamos a ir eliminando el bosque, construyendo factorías y generando más potencia en nuestras acciones, y conforme vayamos ampliando y acabando con el espacio natural, pues cada vez se nos van a ir cabreando más los espíritus de la naturaleza. Cada vez las factorías ocupan más, la producción es mayor, nuestro tablero individual, muy gracioso, la verdad es que el diseño muy bien, se hable como un libro, nos va a permitir generar más vapor, puntuar más, muy bien. Juego, a lo mejor por la portada no lo parece y a lo mejor también por el precio tampoco. Es un juego duro, es un juego complicado. Yo creo que es de los 4 más complicados que salen este mes. O sea que no os engañe la portada agradable. Juego de pensar, mogollón. Quizás es un juego que de tanto pensar a mí me descalifica. Pero ya sabéis que como yo juego para divertirme y no para ganar, no porque no me guste, sino porque como nunca lo he experimentado, pues a lo mejor es lo que tiene que ver. Aparte de los componentes, muy bien, muchísimo cartón, muchísima tile, miples de madera, de todo tipo y condición, varias versiones para cada uno de las secciones. Así que sí, muy bien de producción, ajustado de precio. Quizás no del todo, pero horas de diversión aseguradas. Y pasamos a la novedad de SD Games, 14,95 euros de 4 a 9 jugadores. Ojo, número muy interesante de jugadores, de 4 a 9, jugando por parejas, 20 minutos. He dudado, el Kikiriki. Kikiriki he dudado porque es un juego que normalmente se juega por parejas de 4 a 9. ¿En serio? Pues no me suena, pero debe ser que sí. Bueno, en este juego es una especie de mus. Es un juego que toma algunas mecánicas del mus. Vamos a tener una serie de cartas en la mano, vamos a ir jugando las cartas y nuestro objetivo es hacernos con un trío. Una vez que lo tengamos, le tenemos que hacer a nuestro compañero la señal para que se sepa que lo tengamos. Pero hay que tener cuidado, porque si los compañeros no pillan la seña, no puntuaremos. Este es un juego Becato licenciado del 2020. Es un juego filler que ha tenido movimiento, no ha sido muy extendido, ya os digo, quizás carece a lo mejor de una mecánica más llamativa como otros juegos de bazas que se están moviendo ahora, pero es un arte muy atractivo. A continuación, otra novedad de Devir. Metro, 45 euros de 2 a 6 jugadores, 30 minutos. Esto es parte de la estrategia de Devir de volver a publicar juegos de Queen Games que tienen, mucho éxito desde luego. Han sido juegos con un gran recorrido ya probados, pero muy antiguos. De hecho, en este caso todavía no he podido ver el metro de Devir de esta edición, pero el de Queen Games es un juego de 1997. O sea que ya tiene casi 30 años. Juego que ha sido además reimplementado por otros juegos como puede ser Cable Car y la nueva edición del Metro, de The Edition. En él, con un diseño sencillo, vamos a tener que ir uniendo las distintas estaciones de París. Vamos a tener un tablero con una matriz, con unos espacios centrales ocupados por estaciones, al igual que las distintas líneas de los jugadores en la periferia del tablero, en el borde exterior del tablero. Vamos a tener que ir colocando tiles y estas tiles van a tener diversos trazados de recorrido de raíles a fin de que vamos a tener que ir conformando las distintas conexiones para conectar nuestras estaciones a las estaciones del centro del tablero. Tiene la diferencia con otros juegos del mismo estilo, que aquí no nos interesa ser eficientes, sino que nos interesa hacer los recorridos lo más largo posible. Vamos a puntuar al unir estaciones un punto por cada segmento y además vamos a puntuar doble si la estación está en el centro del tablero. Es verdad que esto nos lleva a tener la duda de si ir a puntuar y a cerrar las estaciones, los recorridos cuanto antes, o a seguir enredando y dejándolo un poco al azar de los últimos turnos.
Ya es una elección del jugador como ocurre siempre. Este es un juego que desde luego tiene una mecánica sencilla. A la hora de colocar las tiles sí que hay interacción entre jugadores, lo cual puede llegar a un poco más a un tema de frustración, pero bueno, no deja de ser un juego medio familiar dedicado a colocar tiles durante una tarde. ¿Se merecía una edición este año? No lo sé. Es verdad que ha recibido bastantes premios, pero no es un juego que haya tenido, incluso en el catálogo original de Queen, es muchísimo recorrido. Bueno, veremos a ver el éxito que tiene. Bueno, y volvemos a las novedades fuertes de este mes. Este mes, Tutomatos tiene dos juegos que son novedades muy fuertes. Euros entre medios complicados a duros muy duros. Estoy hablando, para empezar, de Throat Ice and Snow de Tutomatos. 65 euros de 1 a 4 jugadores. Es un juego en el cual vamos a tener la expedición naval patrocinada por el Imperio Británico para llegar a Asia a través del Ártico, en lo que llevaría al descubrimiento del pasaje del noroeste. Es un juego de gestión de recursos semi-cooperativo. Al final es verdad que va a ganar uno, pero todos los jugadores van a tener que ir juntos en la misma, entre comillas, expedición, porque o mueren todos o al final ganan todos, aunque unos ganen más que otros. Además, tiene mecánicas muy interesantes como un descubrimiento de segmentos del mapa, una serie de eventos de cartas que nos van a ir desgastando los recursos con los que contamos en nuestros barcos y en nuestra tripulación. Una gestión, ya os digo, de todos los aspectos de la expedición, los víveres, la tripulación, tipo de barco que llevamos, el combustible que vamos quemando, en una valoración de cuánto riesgo es suficiente, si los perjuicios que vamos a sufrir nos compensa el beneficio que vamos a obtener. Es muy interesante, es un juego que va a tener mucho recorrido porque está muy cuidado, el diseño yo creo que es muy acertado y muy bonito. Y aquí viene el pero, es que a la vez va a salir este mes también el Mitos y Leyendas, el Myths and Legends, Two Tomatoes, 38 euros, es la expansión de Throat Ice and Snow. Es un síndrome que tenemos con los juegos de Kickstarter, los juegos de crowdfunding. Sale el juego básico y una expansión a la vez. Y es un tema con el que yo no puedo estar más en contra, porque no entiendo la necesidad de sacar una expansión a la vez del juego básico. O sea, estamos ya en un juego que es verdad que puede tener más o menos producción, 65 euros, y ojo que este no es de los caros, pero es que luego sacamos la expansión de Mitos y Leyendas por 38 euros más, que es verdad que le da un toque menos histórico, más de fantasía a este descubrimiento del paso del noroeste. Pero claro, uno como jugador se plantea, si yo me compro solo el juego básico y el juego es completo, está bien y cumple con mis expectativas, la gente que se compre el juego básico y la expansión, ¿les estás engañando? Si yo me compro el juego básico y la expansión y no me estás engañando, es que estás engañando al que se está comprando solo el juego básico. Al final a mí me parece que lo que estamos viviendo es una época en la que estamos compartimentando los juegos en dos compras para tener juegos más caros de una manera un poco más disimulada. Y ya os digo que en el caso de este Ice and Snow tampoco es que estemos hablando de un juego que es una barbaridad de caro. Porque, bueno, si estamos en 65 euros y le añadimos 40 euros, sería los 125, bueno, que realmente es verdad que serían 123. No es el juego más caro que hemos visto, pero aún así, realmente, no, es que a lo mejor hay gente a la que no le interesa más la temática de fantasía, pero ¿cómo lo sé? O sea, yo es un tema que a mí, sinceramente, el Ice and Snow es un juego que probablemente entraría en mesa. Yo creo que tiene una mecánica interesante y creo que tiene unas decisiones con ese toque cooperativo, competitivo muy interesante y creo que es buen producto. Pero ya el hecho de haber sacado el básico y la expansión, para mí, lo va a descalificar. Yo, desde luego, es un juego que a día de hoy no me planteo comprarme. A no ser que lo pruebe
Y ya os digo, que lo vea y diga, pues mira, pues sí, pero así de primeras es que me echa mucho para atrás. Y que tampoco es culpa de la editorial, o sea que no se puede culpar a Two Tomatoes porque es verdad que tienen un catálogo que, bueno, que no es que sea la editorial más grande, pero tiene un catálogo extenso y ya vemos que no es lo normal. Pero, es que sí que te tira para atrás. El síndrome de Kickstarter es que nos está haciendo un poco polvo, porque uno tiene el sentimiento de comprar juegos incompletos. Y esto además nos llega a la siguiente novedad, que es Street Botics de Two Tomatoes. Estamos en las mismas. Juego 100 euros de 2 a 4 jugadores, 135 minutos. Es un juego euro de gestión de trabajadores, colas de producción. Porque, bueno, ahora entraré en eso, pero es que al mismo mes, el mismo mes sin fecha, sale la Odyssey, la expansión, 70 eurazos, que te añade un tablero añadido. Yo no sé si habéis visto imágenes del Street Botics. Juego, vamos, fenomenal, muy bien, mecánicas muy interesantes. Una vez más, es un juego en el cual estamos en un planeta, somos unos robots de servicio que nos dedicamos a recoger recursos para la corporación que nos ha enviado ahí y que necesitan una serie de recursos y que además los tenemos que tener preparados para enviárselos cuando la nave pase por la órbita correcta para hacerle la entrega. Este ocupa muchísimo en mesa, tiene muchísimos requisitos de muchísimos requisitos, no, perdón, tiene muchísimos componentes, tiene un requisito en mesa grande, tenemos tableros individuales con las programaciones, con las diversas capacidades de nuestros robots, tenemos ese tablero haciendo como de segmento del núcleo del planeta, tenemos la sección, bueno, de las cartas, las mejoras, etcétera. Y es un juego, ya os digo, que sale a 100 euros. 100 euros, 135 minutos de duración, es un juego duro, es un juego con muchísimas cosas a tener en mente, es el juego probablemente más complicado del mes y tiene muchísimas cosas buenas porque tiene mucho sentido del humor, los robots se estresan, como dice el título, hay mucho que hacer, hay que tomar decisiones, juego que ha salido muy completo, probablemente haya programa en el canal de él, pero es que, joder, me está sacando la expansión a 70 euros el mismo mes, 170 euros por un Eurogame. Y tiene mucha producción, y tiene muchos cubitos, y tiene muchos recursos, y es verdad que tiene muchísimas tiles, juego muy completo, muy redondo, la gente que lo ha jugado está encantada, muy bien, pero joder, es que son 170 euros por un euro. ¿Y realmente merece la expansión 70 euros de expansión? Porque si merece la expansión, la pena la expansión, por 100 euros te vas a comprar el básico, te vas a quedar sin la expansión, te vas a comprar la expansión y te vas a sentir engañado. Es que estamos en las mismas. Yo, sinceramente, y no culpo a Two Tomatoes porque hay veces que la decisión no es de la editorial, pero De Beer está haciendo un trabajo fenomenal. Ahora hablaremos de eso porque me voy a extender un poco más en eso. Pero bueno, no quiero contagiar, entre comillas, mi enfado. Sí que es verdad que el Through Ice and Snow es un juego que no le veo como una futura compra en mi caso, ¿vale? Ya os digo que es un tema muy particular y no es un mal juego y seguro que va a tener además muchísimo éxito porque está muy bien tematizado y el cooperativo competitivo va a tener mucho éxito. Sin embargo, el Street Botics, a pesar de todo lo que he dicho, sí que es un juego que lo voy a probar y que si hay, probablemente ya os digo, habrá episodio en el podcast sobre él. Y si lo que la gente está diciendo, yo tengo las mismas sensaciones y a mí me gusta el nivel de lo que está gustando, probablemente me lo compraré. Pero vamos, me lo compraré además sabiéndome lo que me lo compro con base y expansión, en lo cual ya es un desembolso de riñón y medio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos con Rosenberg, Planta Nubo. Planta Nubo es un juego de Devir de 60 euros, de 1 a 4 jugadores, 120 minutos de duración habitual por partida. Es un euro clásico de V. Rosenberg. Este además está acompañado de Michael Keller, de Andreas Oud. Es un juego en el que vamos a tener que construir una especie de jardines flotantes
para conseguir generar oxígeno. Y el jugador que genere más oxígeno al final de la partida va a ser ganador. Vamos a tener un tablero con recursos, con acciones en mitad de la mesa, y vamos a tener lo que es un clásico de Rosenberg, un tablero individual donde vamos a ir construyendo nuestro arbolito flotante. Un juego con un diseño muy particular, clásico de Euro, un juego, otro Rosenberg. Es verdad que tiene un clic a la hora de colocar las tiles en nuestro tablero. Seguimos con unas tiles de motivos geométricos parecidos al Tetris. Pero bueno, ya os digo que es un juego que está generando buenas sensaciones, pero que tampoco he oído muchas noticias desde la feria de Essen. Así que nada, le daremos una prueba y a ver si conseguimos tener un análisis. SD Games saca el Ramen Ramen, la reedición en castellano de un juego de 2021. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 30 minutos de duración, familiar, de 15,95 euros, en los cuales vamos a reflejar, vamos a encarnar. ¿Veis? Es que ya estoy agotado. Es que ha sido un programa muy largo. Voy pidiendo disculpas. Vamos a ser unos encargados de restaurante, unos camareros de un restaurante de ramen. Vamos a tener que ir componiendo los mejores platos de ramen para nuestros clientes. Entonces, con la motivación de que esta noche el que haga el mejor plato de ramen, los mejores platos de ramen, se va a quedar con todas las propinas. Es un motivo como otro cualquiera. Vamos a ir cogiendo cartas, robando cartas, vamos a ir componiendo nuestras manos y los vamos a jugar para hacer el mejor plato de ramen, dejar satisfechos a nuestros clientes cuando acabemos con uno por el siguiente, y cuando se acabe la pila de robo vamos a empezar a finalizar todos los platos que tengamos pendientes y contaremos para ver quién es el mejor cocinero de ramen. Ya os digo, es un juego ambientado en el ramen, con cartas numéricas, con ingredientes, tematizado, está bien tematizado. Cuenta con el furor del ramen del año 2020 y al respecto, bien, familiar con una extensión media, funciona como filler, ilustraciones graciosas, bien. Y pasamos ya quedan pocos, pero todavía quedan los pepinazos de salida mensual, los juegos, vamos, que han llamado más la atención en Essen o que más movimiento han tenido. Y estoy hablando en este caso del Rock Hard 1977, que los publica De Beer, 45 eurazos. Es un juego que la duración de la partida es de 45 a 90 minutos, bueno, 90 más bien, y de 2 a 5 jugadores. Joder, da gusto, yo sé que ha habido varios, pero da gusto. Juegos que no incluyen el solitario. Esta moda que tenemos de los bots, a mí la verdad es que me mata un poco. Hay gente para la que es importante, para mí no. Es un juego que dicen que el número ideal además es 4. Hemos tenido también una época que los jugadores que mejor funcionaban en las partidas eran 3 jugadores, 2 jugadores, porque no ralentizaban demasiado el turno de juego y las opciones eran la misma. Y aquí, sin embargo, hombre, pues da gusto también efectivamente ver que ya es un juego de 4, que es óptimo a 4, aunque pueden jugar 5 como Dios manda. El diseñador es Jackie Fox, vamos, famosa rockera de múltiple éxito, y en Rock Hard, 1977, refleja lo que ella entiende que es la carrera musical hacia el éxito en esos años, de los años 70. Y aquí tenemos, una vez más enlazado con la pataleta, por qué no decir lo que tenía antes, hablando de De Beer, pues una de las políticas de De Beer, es verdad que como editorial ha sido una editorial siempre a tener en cuenta, potente, muchísimo mercado, muchísimos lanzamientos, y es una gran editorial, desde luego, pero lleva un año espectacular en los cuales, con todo el tema de los gastos de envío, el incremento de gastos de envío que ha habido, la guerra a Ucrania, etcétera, yo además entiendo que si nosotros en España somos conscientes de esto, en países de habla hispana, donde también tiene De Beer presencia, Latinoamérica, América del Norte, México, etcétera, lo están notando muchísimo más con juegos que están saliendo con una producción muy potente. En el caso, por ejemplo, de Rock Hard, estamos hablando de una producción fantástica. Tiene cartón,
tiene tableros individuales, tiene cartas con personajes, tiene uno de los dineros de juego, de juguete más bonitos que hemos visto nunca, con aspecto gastado, tamaño más pequeño lógicamente que el dinero habitual, pero un diseño que da el parecido de dinero. Además, americano, ya sabemos lo picojosos que son muchas veces los americanos con la representación del dólar. Sale con una producción buenísima, con unas púas de guitarra que son púas de guitarra para reflejar parte de las acciones, muchísimas cartas, el tema de los eventos en los clubs, etcétera. O sea, una producción muy cuidada y sale, ya os digo, a 45 euros, que es un precio muy ajustado. Es que además ya hemos perdido de vista los tiempos en los que salía los colonos de Catán a 36 euros. Un trabajo fabuloso. La verdad es que De Beer está ajustando muchísimo los precios, está sacando productos muy buenos con una producción justa, adecuada. Tampoco se puede acusar de sobreproducción, pero muy bien. La verdad es que es un ejemplo, vamos, para el resto de editoriales, en mi opinión, de hasta a dónde van a llegar. También me gustaría, porque hay veces que tengo, y aquí hago un pequeño spoiler, un poco abandonado, porque claro, yo me centro mucho en el mercado que yo trabajo, que es el español, porque yo al final, pues estoy en España. Pero sí que me gustaría que el resto de gente de habla hispana que está en otros países, pues me comentara y me dijera, oye, pues mira, aquí esto llega con más dificultad, en el caso de Debir la distribución nos está funcionando fenomenal, porque sí que me gusta mucho poder hablar de juegos de mesa, me gusta mucho poder compartir las partidas y las experiencias, y me da rabia cuando me dicen, ay, pues esto aquí todavía no ha llegado, ay, pues tenemos un año de retraso hasta que llega la novedad. Pero bueno, ya esto ya lo digo, es un poco a título personal. Bueno, y volviendo ya a la temática del juego, el juego está muy bien tematizado, vamos a ser un músico soñando con llegar al éxito, vamos a empezar tocando en garitos de mala muerte, vamos a tener que gestionar nuestros turnos de tal manera que vamos a tener que tener ingresos al principio con trabajos normales que no tienen nada que ver con el mundo de la música a fin de pagar el alquiler, de pagar el estudio para preparar nuestras maquetas. Vamos a tener luego que tomar la decisión de ir a descansar, de ir a grabar, de ir a locales de marcha. Muy bien. Unas ilustraciones muy adecuadas, unos tableros individuales con la forma de un amplificador muy bonito y además en los tableros individuales unos knobs, unos interruptores de estos circulares que llegan hasta el 11 porque ya sabéis que 10 no es suficiente. Este es un chiste muy viejuno. Si lo habéis pillado, por favor, ponedmelo en comentarios. Tenemos tokens, tenemos cubitos de madera, tenemos cartas de evento, tenemos muchísimo cartón, tenemos caramelos de azúcar para esos subidones de azúcar y púas, una maravilla. Yo de verdad creo que va a ser uno de los hiperventas que vamos a tener porque está muy bien, la campaña de publicidad está muy bien, o sea, la promoción que han hecho, muy buen producto. Y la siguiente novedad, Tebas de Debir, 45 euros, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos en un clásico de los Push Your Luck. Tebas fue un juego que salió por primera vez en 2007, tuvo después una reimplementación con Tebas, la tumba del no sé qué, no lo recuerdo bien, pero vamos, que era parte de la misma mecánica del juego, en la cual vamos a tener que excavar unas ruinas con el objetivo de tener el mayor beneficio posible, sacar la mayor cantidad de reliquias posibles. Vamos a tener un tablero con unas cartas, unas zonas, vamos a desplazarnos del viejo continente a las zonas de la excavación, Medio Oriente, Oriente Próximo y Egipto, y según donde estemos vamos a tener acceso a una bolsa donde va a haber muchas fichas de arena y fichas de reliquias. Cuanto más excave, más fichas de arena va a haber. Un Push Your Luck clásico, muchísimo éxito. No sé, todavía no he podido tenerlo en mis manos, este en concreto no lo he visto. No sé si han cambiado un poco la edición. La carátula sí que parece la misma, la portada de la caja con una pequeña variación.
sí que parece la clásica. Es un juego que ya tiene unos años y quizás la maquetación se ha quedado un poco antigua. Sí que fue uno de los grandes éxitos de Queen Games, que está reeditando Devir. Así que, hombre, yo os voy a decir la verdad. Por 45 euros entre el Rock Hard anterior y el Tebas, evidentemente compraos el Rock Hard. Juego muchísimo más moderno, muchísimo más completo. Posible hora maestra, como os he dicho. Ahora bien, si tenéis 90 euros, oye, el Tebas, buenísima opción. Yo, si bien hay productos de Queen Games que se han reeditado, que quizás no le veo tanto mercado, en el caso del Tebas sí. Tebas, juego que vendió muchísimo. Push Your Luck, sin más, valorando cuál es el éxito que van a tener nuestras acciones y juego rapidito. Muy bien. Y entramos ya en la que es probablemente, sin menospreciar al resto, la última novedad potente, en este caso una expansión que sale después del juego básico, después de que hayamos tenido la oportunidad de jugar y quemar el juego básico, una expansión como tiene que ser. Estoy hablando de el Matcha, de White Castle Matcha de Devir, que sale a 24,95. Juego de White Castle de 1 a 4 jugadores, 100 minutos de duración. Bueno, 100 minutos, yo siempre lo digo, alguno más. En este caso, el White Castle tendrá programa, probablemente, seguramente con la expansión, tendrá episodio dedicado en el podcast. El White Castle ha sido la gran sorpresa del año. Salió en 2023, a finales de 2023 puede ser, el White Castle. Juego en caja pequeña, de Vir, una vez más citando mis palabras de juego pequeño con producción adecuada. Incluso yo sé que aquí no tengo muchos aliados, pero me voy a lanzar igual. Es un poco sobreproducido en el tema de los puentes. Los puentes no son necesarios. Yo los tengo sin montar porque al final la caja ocupa lo que ocupa. Pero bueno, es un toque interesante, muy visual para el tema de la selección de los dados. Estoy de acuerdo. White Castle fue un juego que salió muy ajustado de precio. Salió, me parece que si no fue a 29,95, fue a 35 euros. Bueno, me corregís si estoy equivocado, ya lo sabéis en los comentarios. Pero bueno, era un juego enorme para el precio que tenía. Con rejugabilidad a la hora de volver a colocar las acciones al azar, la gestión de las acciones con los dados en las cuales podíamos escoger un dado mayor para tener más potencia, un dado menor para tener menos potencia pero más beneficio o el beneficio extra. Funcionó muy bien, el tema exponencial daba lugar a pensar mucho y a cada vez sacar más de las mismas acciones. Fue un juego, muy premiado, con muchísimo hype, por muy buenas razones. La verdad es que muy buen producto. Devir aquí hizo una producción además fenomenal, edición buenísima. Y aquí tenemos la expansión. La expansión añade un nuevo recurso que es el té con nuevos dados verdes y las geishas. Lo único que no me gusta de la expansión es que tal y como la han planteado a la hora de ampliar el recurso básico, como había mucha interacción entre los distintos meeples que nosotros usábamos y los recursos, aquí cambian los tableros del jugador. Entonces tenemos que sustituir los tableros del jugador antiguos del juego básico por los del juego de la expansión, donde ya vienen las geishas con el temacha y donde el temacha está además reflejado en el resto de pounds. Pero bueno, ya os digo que no me voy a extender más, habrá juego en el canal, pero vamos, el White Castle es un juegazo. Si han sacado la expansión es porque va a haber reedición, y si no tenéis la oportunidad de haberlo comprado, comprarlo, porque es un juego buenísimo. Estamos ya enfilando la recta final, menos mal, porque esto no se acaba nunca. Yo no sé cómo de largo va a ser el programa, porque al final siempre se cortan partes. Pero a mí se me está haciendo largo, o sea que lo de vosotros va a tener que ser una eternidad. Espero que por lo menos hayamos tenido un rato ameno en este tránsito por la brutalidad de novedades. Bueno, continuamos con el Tobago de Devir, 45 euros, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos de duración, otra reedición de un juego clásico de Queen's Games. Se publicó en 2009 un juego en el cual reflejaba una exploración de una isla en busca de los tesoros.
en busca de los tesoros que ocultaba. Además, era un tablero doble de 3 piezas modular y que tenía hasta 32 maneras de ser colocado. Lo bueno era que conforme íbamos avanzando en el juego, íbamos usando las acciones, cada vez íbamos teniendo más datos de dónde estaban los tesoros. Los tesoros no se encontraban en una ubicación desde el principio del juego, sino que cada vez que íbamos cerrando el círculo hasta que al final, ¡puff!, aparecían mágicamente en el spot correspondiente. El Tobago no es de Queen Games, por cierto. Me parece, ahora mismo lo estaba pensando y digo, yo creo que he metido la pata hasta el fondo. Bueno, y ya al final tenemos de Zacatrus Zogitibes, juego de deducción, 29,95, de 3 a 6 jugadores, 30 minutos de duración. Si no recuerdo mal, este es un ganador de un concurso de Zacatrus. Es un juego en el cual vamos a reflejar, bueno, esto refleja un cluedo hormonao. Vamos a ver una serie de animales que han cometido el robo del siglo. Vamos a tener una serie de dados, una serie de un tablero con un mapa con localizaciones en el estilo de dónde está Carmen Sandiego, y vamos a tener que ir rellenando nuestras pistas y haciendo nuestras aseveraciones para llegar al final. Tiene un arte muy llamativo, tiene un diseño interesante, tradicional. Le vamos a dar una prueba. Ya os digo, como es parte del concurso de Zacatrus, la verdad es que no he tenido demasiada información al respecto. Y no ha habido demasiada promoción todavía. Esperemos que salga en noviembre. Este es de los que a lo mejor no sale. Bueno, tiene una serie, ya os digo, de cubos con personajes, con diversas vestimentas. Los personajes se pueden disfrazar, pueden estar en diversas localizaciones y al final es dar con todos los datos para conseguir capturarles. Y esta es la última de las novedades, aunque parece increíble, hemos acabado. Si esto os ha parecido largo, lo de diciembre va a ser tremendo. Vamos a aprovechar las navidades, van a sacar un montón de novedades, sobre todo fillers. Queda algún estreno potente, pero creo que ya no quedan demasiados. Y para terminar, para despedirme, me gustaría hacer un breve comentario hablando de Debir, ya que he sacado el tema yo mismo, solo, aquí hablando en el desierto. Pero sí que me gustaría que, no sé así que me gustaría comentar, no sé si conocéis la World Series of Wargaming. Es un evento en Estados Unidos, es de Estados Unidos. En Estados Unidos muchísimas organizaciones son privadas, ellos organizan, ellos dan los premios y ellos cobran la entrada dentro de la teoría liberal que tienen, y está bien, a ellos les funciona. Y, por ejemplo, este año tenemos juegos para competir por el campeonato. Es un Open, o sea, cualquiera se puede presentar, que los juegos que van a tener premio van a ser... me hace mucha gracia, voy a añadir aquí un pequeño paréntesis, porque dan un anillo, como si fuera la NBA, al ganador del campeonato de ese juego, a pesar de pasar a una ronda para como declarar el campeón general, campeón anual de todos los juegos, lo cual es un poco raro, pero bueno, debe funcionar. Al ganador de cada juego en particular le dan un anillo como si fuera la NBA. Y me ha resultado muy gracioso. De hecho, hay gente que le ves ahí en los vídeos jugando con el anillaco. Lo podéis buscar porque lo retransmiten, lo comentan con comentaristas, como hacen los americanos, de que hacen un espectáculo de todo, muy gracioso. Pero bueno, en el 2025 van a ser juegos que van a entrar con su propio campeonato. El azul, el Brass Birmingham, un clásico. Terraforming Mars, tremendo juegazo. El Earth no es de mis favoritos, pero bueno, se ha movido bastante. Dune Uprising, juego que ha tenido muchísimo éxito en muchísimas críticas positivas. El Ra, un clásico de Reiner Nixia espectacular. Nueva edición, si no ha salido... Sí, yo creo que ya ha salido. Cascadia, un Spielers Jars buenísimo también. Wingspan, obra maestra. Los castillos de Borgoña, muy bueno, clásico de uso de dados para acciones. Los Ruino Narnak. Head, Pedal to the Metal, un juego de carreras buenísimo. La verdad es que desde que salió ha cambiado el ámbito de los juegos de carreras. El Ark Nova, un clásico. Green Quester Trail, de draft de cartas buenísimo. O sea, no es de draft de cartas, de acciones de cartas de la mano llevando el ganado a los puertos. El Acquire, el Splendor, un clasicazo. Y
Aquí voy es porque en el 2025, el primer día en la planificación del 19 de septiembre de 2025 de White Castle. O sea, es el juego publicado por una editorial española que ha entrado fuertísimo hasta el punto de que tiene su propio campeonato con su propio anillo en las World Series. Ya os digo, es un tema privado, no refleja nada, no refleja ninguna federación ni nada público, pero sí que me parece muy importante. Y yo creo que es un motivo de los autores para estar orgullosos, porque no solo ya se reconoce, era uno de los miedos que yo tenía y que había vertido en alguna opinión que había tenido sobre el juego. Me preocupaba en el caso de White Castle la rejugabilidad que se le pudiera dar y que las acciones estuvieran limitadas a una manera de llevar la partida y de puntuar. Y sin embargo, el hecho de que ya lo metan en los propios torneos supone un reconocimiento a la fortaleza del sistema y un premio al diseño de las mecánicas. Ya aparte de la editora, aparte del precio, aparte de la producción y aparte de la temática y cómo está tematizado el juego, está claro que White Castle ha sido uno de los pepinazos de 2023 y un juego que va a dar mucho que hablar además en los próximos años. Así que nada más, con este programa larguísimo que ha quedado, los programas de novedades siempre suelen ser más largos, pero aquí ya me he alargado mucho más de lo que me gustaría, menos mal que le podéis dar al pausa. Bueno, una vez más, como siempre, estoy encantado de que hayáis podido estar ahí, de haber podido estar aquí yo, de haber comentado todas las novedades. Ya sabéis que cualquier cosa en los comentarios os leo y nada más. Hasta la semana que viene. Adiós.